Millonario disfrazado encuentra conserje amamantando al bebé en el sótano de la tienda y le deja una nota que cambia su vida. Carlos, la luz del probador femenino número 5, parpadeó de nuevo. Arregla eso. No quiero clientes quejándose de dolor de cabeza mientras se prueban un vestido de 500 euros. Entendido, señor Méndez. Voy enseguida. Puede ser el reactor. No me importa qué es. Solo arréglalo e intenta no ensuciar la alfombra con esas botas tuyas. Diego, o mejor dicho, Carlos asintió con la cabeza, la gorra de lona sucia ocultando su cabello rubio y corto. Ajustó el mono azul, sintiendo la tela áspera y extraña contra su piel, y tomó la caja de herramientas. Era el tercer día en la sucursal del centro, y la arrogancia del gerente Méndez era exactamente el tipo de cosa que había venido a observar. Mientras caminaba hacia los probadores, sus ojos azules recorrieron el salón de la tienda. Los vendedores doblaban ropa, los clientes paseaban entre las perchas. Fue entonces cuando la vio. Una mujer de cabello negro y largo recogido en un moño suelto pasaba un trapeador por el suelo de mármol con una energía que parecía movida por pura necesidad. Era Elena. Sus ojos castaños no brillaban, parecían enfocados en un punto a 1000 kilómetros de distancia. Él entró al pasillo de los probadores y escuchó la voz de Carmen, una de las vendedoras, chillona y llena de veneno. ¿Viste la cara de ella hoy? Parece que la atropelló un camión y después regresó a buscar lo que olvidó. Otra vendedora más joven, río bajo. ¿Qué pasa, Carmen? Deja a Elena en paz. Ella trabaja más que todas nosotras juntas. ¡Ay! ¿Y qué gana con eso? Nada. Sigue siendo la conserje. Yo al menos gano comisión. A propósito, ¿ella está cubriendo la caja de nuevo en la hora del almuerzo? Está. Al señor Méndez le encanta. Le paga una miseria por fuera y ahorra con un empleado. ¡Qué patético! Ella nunca come, nunca descansa. ¿Qué tiene de tan malo esa mujer? Diego abrió la caja del reactor de la lámpara, los dedos ágiles trabajando casi por instinto, mientras su mente procesaba la conversación. Elena, exhausta, haciendo trabajo extra como cajera, sin pausa para el almuerzo. Algo no encajaba. Nadie trabaja de esa manera sin un motivo desesperado. Terminó la reparación y salió del pasillo justo a tiempo para ver a Elena apoyar el trapeador en la pared y caminar rápidamente hacia la caja. Carmen, con su propio cabello rubio corto y lentes de armazón de moda, le lanzó una mirada de desprecio. «Puntual como siempre, querida», dijo Carmen, la voz goteando sarcasmo. «La caja es toda tuya. No dejes escapar a ningún cliente rico». Elena no respondió. Solo asumió el puesto, los hombros ligeramente curvados, como si cargara un peso invisible. Diego observó desde lejos, fingiendo revisar un estante. Vio la manera como ella forzaba una sonrisa para los clientes, la forma como sus manos temblaban ligeramente al entregar el cambio. El tiempo pasó. Él hizo otras pequeñas reparaciones, siempre manteniéndola en su campo de visión. El timbre agudo y electrónico sonó, señalizando el inicio del descanso de almuerzo para la mayoría de los empleados. Los vendedores corrieron a la sala de descanso riendo y conversando. «Carlos», Carlos llamó uno de los almacenistas, «¿no vienes a comer con nosotros hoy?» «Hay pizza». «Gracias, pero traje mi comida», respondió Diego forzando una sonrisa. «Voy a comer allá atrás». Pero no fue. Se quedó parado, escondido detrás de una columna, observando. El señor Méndez salió a almorzar, Carmen y su grupo también. La tienda quedó más silenciosa. Elena cerró la caja, entregó el reporte a un supervisor y en lugar de ir al cuarto de descanso o a la salida, hizo algo que lo intrigó profundamente. Miró a ambos lados, como para asegurar que nadie la estaba viendo, y caminó con pasos rápidos y silenciosos hacia una puerta en el fondo de la tienda, una que llevaba al depósito y más abajo al sótano. La curiosidad de Diego el CEO superó al disfraz de Carlos
el empleado de mantenimiento. ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué nunca hacía una pausa de verdad? ¿Por qué la prisa, la urgencia, el agotamiento que parecía consumirla por dentro? Esperó algunos segundos, el corazón latiendo un poco más rápido. Lo que fuera que estuviera pasando no era normal, y él necesitaba descubrir qué era. Acelerando el paso, decidió seguirla. Mantuvo una distancia segura, usando los altos estantes del depósito como cobertura. El olor a polvo y cartón llenó sus fosas nasales. Ella no encendió la luz principal, usando apenas la iluminación débil de las lámparas de emergencia, lo que aumentaba aún más el misterio. Bajó una escalera de metal que crujía con cada paso. Él la siguió, pisando con el máximo cuidado. El sótano era aún más oscuro y sofocante. Elena no se detuvo. Continuó hasta el rincón más remoto, donde había una pequeña puerta de madera que parecía no haber sido abierta en años. Sacó una llave del bolsillo del uniforme azul, abrió la puerta y entró, cerrándola detrás de sí, pero no completamente. Una pequeña rendija de luz se filtraba por la abertura. Diego se acercó, el sonido de su respiración pareciéndole demasiado alto en el silencio del sótano. ¿Qué podría estar haciendo allí? ¿Contrabando de mercancía? ¿Escondiendo algo? La desconfianza natural de un empresario luchaba contra la compasión que la visión de su rostro cansado le había despertado. Se inclinó, puso el ojo en la rendija y lo que vio hizo que su mundo se detuviera. No eran cajas robadas, no era un escondite de productos, era algo mucho más precioso y mucho más desesperado. La rendija en la puerta era estrecha, pero era suficiente. El corazón de Diego latía contra sus costillas, un tambor sordo en el silencio del sótano. ¿Qué esperaba ver? Cajas de mercancía robada, un encuentro secreto. La realidad fue un puñetazo en el estómago que lo dejó sin aire. El cuarto era minúsculo, un antiguo depósito olvidado, con estantes vacíos, cubiertos de polvo, y una sola bombilla desnuda colgando del techo, proyectando una luz amarillenta y débil. En el centro de ese espacio desolador, de rodillas en el suelo de cemento frío, estaba Elena, y en sus brazos un pequeño milagro, un bebé diminuto, envuelto en una manta rosa descolorida, que acababa de sacar de dentro de una gran canasta de mimbre, forrada con lo que parecían ser sus propios suéteres viejos para crear un nido. «Dios mío», Diego susurró al vacío, la palabra saliendo ahogada. «Es un bebé», observó paralizado, mientras Elena, con una ternura que contrastaba brutalmente con el ambiente, acomodaba a la niña en su regazo. El cabello negro y largo de ella cayó hacia adelante, creando una cortina que escondía su rostro del mundo, pero no de su hija. «Shh, mi amor, mamá está aquí». La voz de Elena era un susurro tan suave que Diego apenas podía oír. Lo sé. Tenías hambre, ¿verdad, mi pequeña Sofía?» Mamá se demoró un poquito hoy. Sofía, la bebé, soltó un pequeño quejido, las manitas agitándose en el aire. El gerente, ese hombre, el señor Méndez, no paraba de darme órdenes, continuó Elena, meciendo a su hija suavemente. Una mancha aquí, un pasillo para encerar allá. Me miró de una manera extraña hoy, ¿sabes? Mi corazón casi se sale por la boca. Pensé, él sabe, descubrió nuestro rincón secreto. Hizo una pausa besando la coronilla de la cabeza de su hija. Pero no, mi ángel, nadie sabe y nadie va a saber. Este es nuestro secreto, solo nuestro. Mientras mamá pueda, vas a estar segura aquí conmigo. Diego sintió un nudo formándose en su garganta. Cada palabra de ella era un cuchillo afilado de culpa y admiración. Él estaba allí, el multimillonario dueño de todo aquello, jugando a ser pobre por una semana para escribir un informe. Ella estaba viviendo una guerra silenciosa todos los días en su propio sótano. La observó desabrocharse el uniforme azul.
la expresión en su rostro suavizándose en una máscara de puro amor maternal. Con un movimiento que era claramente una rutina sagrada, comenzó a amamantar a su hija. El pequeño cuarto polvoriento se transformó en una catedral. La luz débil parecía la de un vitral. El sonido de la succión suave de la bebé era el único himno. «Ah, así, mucho mejor, ¿verdad, mi vida?», susurró Elena, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla y cayendo en la manta de Sofía. «Tú eres lo único que importa. Mamá aguanta el cansancio, aguanta las miradas de Carmen, aguanta la grosería de Méndez. Mientras tú estés alimentada y calientita, el resto no es nada». Diego se alejó de la puerta, presionando la espalda contra la pared fría del pasillo del sótano. Cerró los ojos con fuerza. La imagen estaba grabada en su mente. El amor feroz y desesperado de Elena, la vulnerabilidad de Sofía, la dureza de ese escondite. «¿Cómo?», murmuró para sí mismo, la voz fallando. «¿Cómo logra hacer todo esto? La limpieza, las horas extra en la caja y después baja aquí para ser madre sola». El agotamiento que veía en los ojos de ella ahora tenía un nombre. Era sacrificio. El hecho de que nunca almorzara no era una rareza, era una necesidad. Cada minuto de ese descanso era para su hija. Se sintió el peor de los intrusos, un espía que había tropezado con el alma desnuda de una persona. Su plan inicial de observar las operaciones de la tienda, de encontrar ineficiencias, de juzgar a sus empleados, pareció súbitamente ridículo, mezquino, cruel. Allí adentro oyó a Elena comenzar a tararear una canción de cuna, la voz baja y un poco desafinada, pero cargada con más emoción que cualquier ópera que él había visto en sus palcos de lujo. No podía quedarse allí. Si ella lo descubría, el miedo en sus ojos se transformaría en terror. La humillación sería insoportable para ella y para él la vergüenza sería eterna. Con el máximo cuidado, subió las escaleras de metal, cada paso un eco de su propia insignificancia. Al regresar al brillo y el aire acondicionado de la tienda, el mundo parecía diferente. La ropa en las perchas parecía frívola, las conversaciones de los vendedores vacías. Todo lo que importaba estaba sucediendo en ese sótano oscuro. Sabía, con una certeza que lo conmovió hasta el alma, que no podía simplemente ignorar lo que había visto. No podía volver a su vida de informes y reuniones y fingir que Elena y Sofía no existían. Pero ¿qué podía hacer? Revelarse solo la asustaría. Ofrecer ayuda directamente la humillaría. Él era Diego, el CEO, un hombre acostumbrado a resolver problemas con órdenes y dinero. Pero allí, como Carlos, el empleado de mantenimiento, se sentía completamente y totalmente impotente, y por primera vez en mucho tiempo, profundamente conmovido. El timbre del fin del turno sonó como un disparo de salida. Para los otros significaba libertad. Para Elena significaba el inicio de la operación más arriesgada de su día. Esperó que el flujo principal de empleados disminuyera, el corazón martillando una cuenta regresiva ansiosa. Cada segundo era un riesgo. «Ya se hace tarde, Cenicienta». La voz de Carmen cortó el aire. Estaba parada cerca de la salida, retocándose el lápiz labial, usando el reflejo de una vitrina. Elena, que acababa de regresar del sótano con un bolso de hombro sospechosamente grande y pesado, se tensó. «Buenas noches, Carmen». «Bolso pesado, ¿eh?». Carmen arqueó una ceja, los lentes reflejando las luces de la tienda. ¿Llevando trabajo a casa o solo basura? El pánico heló la sangre de Elena. Dentro del bolso, Sofía dormía, abrigada por una manta. «Son solo ropas sucias del uniforme. Me gusta lavarlas en casa». La mentira salió con un sabor amargo. Carmen se encogió de hombros, desinteresada. Como sea. Elena pasó junto a ella sin respirar y solo soltó el aire cuando la puerta de vidrio
Se cerró detrás de sí, dejando el aire acondicionado de la opulencia atrás y abrazando el aire húmedo de la noche en la ciudad. El apartamento estaba en un edificio viejo a 3 tramos de escalera. Al entrar, el olor a hogar, una mezcla de producto de limpieza barato y el dulce aroma de bebé, la acogió. Era su santuario y su prisión, con un cuidado infinito. Sacó a Sofía del bolso y la acostó en su cuna, que en realidad era un cajón de cómoda grande, lijado y forrado con mantas. «Listo, mi amor, llegamos a nuestro castillo», susurró, acariciando la mejilla suave de su hija. «Seguras por una noche más». Se permitió un momento para mirar alrededor. El apartamento de 26 años de su vida era un solo cuarto, limpio con un esmero casi desesperado, pero las paredes descascaradas y los muebles de segunda mano contaban toda la historia. En la pequeña mesa de la cocina, una pila de sobres la encaraba, cuentas, avisos de cobranza. «Mejor no los miro ahora», les dijo a los papeles. «Hoy no. Hoy solo vamos a cenar y dormir». Pero el teléfono sonó estridente, rompiendo la promesa. Miró el número. Era el propietario. Su estómago se revolvió. «¿Aló?», contestó la voz ya suplicante. «Elena, el alquiler. Me dijiste la semana pasada». La voz del hombre estaba cansada, no exactamente cruel, pero sin espacio para gentilezas. «Lo sé, señor Rodríguez, lo sé. Disculpe. Tuve un imprevisto con mi hija, pero cobro el viernes. Se lo juro, el viernes, sin falta. Deposito todo con la multa». Hubo un suspiro del otro lado de la línea. «Elena, me caes bien, pero no puedo administrar un edificio con promesas. Es la última». «Entendido. Si el dinero no está en mi cuenta hasta el viernes al mediodía, voy a tener que emitir el aviso de desalojo». «Entendí. Sí. Gracias, señor Rodríguez. No va a pasar de nuevo». Colgó el teléfono, las manos temblando. Desalojo. La palabra resonó en la pequeña sala. Miró al cajón donde su hija dormía, el pecho subiendo y bajando en un ritmo tranquilo, ajena a todo. El miedo era una presencia física, una bestia fría que se anidaba en su estómago. «No nos va a desalojar, mi amor», le dijo a la bebé dormida, la voz quebrada. «Mamá no va a dejar que pase. Mamá consigue otro turno, vende algo, vamos a estar bien». Abrió la nevera. Había un poco de arroz, 2 huevos y medio tomate, la cena de la campeona. Mientras comía de pie, mirando por la ventana las luces de la ciudad que parecían burlarse de ella, su mente repasaba el día. El miedo constante en el sótano, la sensación de cada crujido de la escalera, cada voz en el pasillo. Era una tortura. No tener dinero para una guardería era el infierno. Un infierno donde tenía que elegir entre dejar a su hija con un extraño que no podía pagar o arriesgar su trabajo, su única fuente de ingresos todos los días. Se sentía la peor madre del mundo por poner a Sofía en un sótano polvoriento y la mejor madre del mundo por hacer lo que fuera necesario para mantenerla alimentada. Las dos cosas eran verdaderas al mismo tiempo, y la contradicción la estaba desgarrando por dentro. «Al menos el nuevo hombre del mantenimiento no es un idiota», murmuró para sí misma, tratando de encontrar un hilo de positividad. «Ese Carlos no se queda mirando. Parece que solo quiere hacer su trabajo e irse. Tenía una mirada gentil. Era un pensamiento pequeño, insignificante, un detalle, pero esa noche, rodeada de cuentas y amenazas de desalojo, el recuerdo de una mirada que no la juzgaba fue lo único que le impidió desmoronarse completamente. Lavó su único plato, revisó a Sofía por 10ª vez y se acostó en la cama, ya vestida con la ropa del día siguiente para ahorrar tiempo. El sueño no vino fácil, vino como siempre venía, engullido por el miedo del mañana y por la plegaria silenciosa para que su secreto durara solo un día más. El sueño era un país extranjero para el cual Diego no conseguía más la visa. Estaba de vuelta en su apartamento, un ático de vidrio y acero que flotaba sobre la ciudad.
El silencio allí era diferente al silencio del sótano. Era un silencio vacío, estéril, que amplificaba sus pensamientos. Se sirvió un whisky carísimo, el hielo tintineando en la copa de cristal, pero el sabor era a cenizas. Frente a él, sobre la mesa de caoba, estaba el informe preliminar sobre la eficiencia de las sucursales. Palabras como optimización de personal, reducción de costos, rendimiento de ventas, parecían una broma de mal gusto. Reducción de costos. Lo dijo en voz alta al apartamento vacío. La voz sonó extraña, invasiva. Arrugó el informe con una mano, la rabia creciendo dentro de él. Estoy aquí contando centavos en planillas, mientras una mujer, una empleada mía, cría a su hija en una canasta de mimbre en el subsuelo de una de mis tiendas. Caminó de un lado a otro, la energía chispeando a su alrededor. La imagen de Elena amamantando a Sofía no lo abandonaba. La ternura, el miedo, la fuerza. Tengo que hacer algo. ¿Pero qué? Se detuvo frente a la ventana panorámica. Las luces de la ciudad se extendían como una alfombra de diamantes caídos. Una vida de lujo que apenas notaba. Si me revelo, la voy a asustar. Ella es orgullosa. Lo vi en sus ojos. Va a pensar que es caridad. Se va a sentir humillada. Puede hasta renunciar por vergüenza. Descartó la idea. Hablar con Méndez, ese imbécil la despediría en un segundo por violar las políticas de la empresa. Fuera de cuestión, la impotencia era sofocante. Él era uno de los hombres más poderosos de la ciudad, capaz de comprar y vender edificios enteros con una llamada telefónica, pero no conseguía encontrar una manera de ayudar a una sola conserje sin destruir su vida. Entonces, no puede ser Diego, el jefe, concluyó, una idea comenzando a formarse. Tiene que ser un fantasma, un ángel guardián, algo que ayude, pero que no pueda ser visto. El recuerdo de la canasta de mimbre volvió con fuerza. Era allí, el punto de partida. No se trataba de dar dinero, se trataba de dar dignidad, seguridad. El sol comenzó a salir, pintando el cielo de naranja y púrpura. Diego no había dormido ni un segundo. Tomó el teléfono y la decisión tomada, marcó un número que sabía de memoria. Marcos, buenos días. Soy yo, señor. ¿Pasó algo? Son las 6 de la mañana. La voz de su asistente personal estaba somnolienta, pero instantáneamente alerta. Necesito un favor urgente y con el más absoluto y total secreto. Nadie puede saber que este pedido vino de mí. Nadie. ¿Entiendes? Sí, señor absoluto. Perfecto. Quiero que compres la mejor cuna de bebé que el dinero pueda comprar. La más segura, la más cómoda. No mires el precio. Después quiero todo lo que un bebé necesita. Pañales del mejor tipo, toallitas húmedas, pomadas, ropas de algodón, mantas suaves, algunos juguetes, todo de la mejor calidad y algunas latas de la mejor fórmula infantil que exista para emergencias. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Correcto, señor. ¿Puedo preguntar para quién? No, no puedes. Diego cortó, la voz firme. Quiero que tú mismo compres en efectivo, en tiendas diferentes para no llamar la atención, y quiero que todo sea entregado en un galpón abandonado que te voy a mandar la dirección hoy, antes de las 9 de la noche, sin fallos. Entendido, señor. Esa noche, mucho después de que la tienda del centro hubiera cerrado y las luces se apagaran, una figura vestida de negro usó una llave maestra para entrar por la puerta trasera. Era Diego. Fue hasta el galpón, puso las cajas y bolsas en un carrito de carga y lo empujó por las entrañas silenciosas de su propia tienda. Bajó al sótano, el crujido de las ruedas del carrito sonando como un trueno en sus oídos. Cada paso estaba cargado de tensión. Abrió la puerta del pequeño depósito. Estaba exactamente como antes, polvoriento, oscuro, con la canasta de mimbre vacía en una esquina, pareciendo aún más triste y solitaria. Con la rapidez y el silencio de un ladrón, trabajó. Montó la cuna de madera blanca, firme y segura.
La forró con el colchón nuevo y las sábanas suaves. Puso los paquetes de pañales y los suministros cuidadosamente al lado, dobló las ropitas y las mantas y las dejó sobre el colchón. El pequeño cuarto se transformó. Donde antes había desesperación, ahora había un oasis de cuidado. Cuando terminó, tomó una pequeña tarjeta y un bolígrafo que había traído en el bolsillo. ¿Qué decir? Las palabras eran importantes. Necesitaban consolar, no asustar. Necesitaban ofrecer solidaridad, no lástima. Después de un momento, escribió apenas 6 palabras. Nadie debería criar a un hijo sola. Lo puso la nota sobre las mantas dobladas bien en el centro de la cuna. Echó un último vistazo a su trabajo, un sentimiento extraño de paz y propósito invadiéndolo. No estaba optimizando el personal o reduciendo costos. Estaba haciendo algo que importaba. Se retiró tan silenciosamente como llegó, cerrando la puerta detrás de sí. Arriba, la tienda estaba oscura y dormida, guardando el secreto que su dueño acababa de plantar en su corazón. El timbre del almuerzo sonó y el cuerpo de Elena se movió por instinto, la misma caminata tensa, la misma mirada furtiva por los pasillos, el mismo corazón acelerado al bajar las escaleras crujientes hacia el sótano. La amenaza de desalojo del señor Rodríguez era un zumbido constante en sus oídos. Hoy la sensación de riesgo parecía aún mayor. Llegó a la pequeña puerta de madera, la llave ya en la mano. Con la otra sostenía a Sofía, que dormía en su regazo, acurrucada en su calor. «Solo un poquito, mi amor», susurró como siempre hacía. «Mamá ya te va a alimentar». Giró la llave, empujó la puerta y su mundo dejó de girar. Por un segundo pensó estar en el lugar equivocado. ¿Dónde estaba su canasta de mimbre? ¿Dónde estaba el piso vacío y polvoriento? En su lugar, blanca y sólida como una promesa, estaba una cuna de verdad, de madera, con barrotes seguros y un colchón que parecía una nube. El aire se le escapó de los pulmones. El pánico frío y afilado la apuñaló. No, el sonido fue un silbido, un soplo de puro terror. No, no, no. Alguien estuvo aquí. Alguien sabe. Su mente disparó creando escenarios de desastre. ¿Descubrieron? Es una trampa. El señor Méndez puso esto aquí para atraparme en flagrante. Van a despedirme. Van a llamar a servicios sociales. Te van a quitar de mí. Retrocedió, apretando a Sofía contra el pecho con tanta fuerza que la bebé refunfuñó durmiendo. Sus ojos desorbitados de miedo barrieron el cuarto, buscando cámaras, a alguien escondido en las sombras. Pero solo había la cuna, las bolsas de suministros al lado y un pequeño pedazo de papel blanco dejado bien en el centro del colchón. La nota. El miedo la impulsaba a huir, a tomar sus cosas y desaparecer para siempre. Pero la curiosidad, o tal vez una última y desesperada chispa de esperanza, la hizo dar un paso hacia adelante y después otro. Con la mano temblando tanto que apenas podía controlar, se estiró y tomó la tarjeta. Las palabras estaban escritas en una caligrafía firme, simple, 6 palabras que desmontaron la fortaleza de miedo que había construido alrededor de sí misma. Nadie debería criar a un hijo sola. Leyó una vez, 2, 3 veces. La frase no encajaba en su narrativa de terror. No era una acusación, no era una amenaza, era comprensión, era empatía. El muro de pánico dentro de ella no solo se agrietó, se desintegró. Un sollozo escapó de su garganta fuerte y doloroso, después otro. Se deslizó por la pared hasta el suelo, el cuerpo temblando violentamente, mientras las lágrimas que había contenido por meses, tal vez años, finalmente brotaban. Eran lágrimas de alivio, lágrimas de una gratitud tan abrumadora que dolía. «Alguien sabe», sollozó a Sofía, que ahora comenzaba a despertar. «Alguien sabe, y no nos hizo daño.
Se levantó, las piernas aún débiles, y miró los regalos. Había paquetes y paquetes de pañales del tamaño correcto, ropas nuevas y suaves, mantas calientitas y latas de fórmula que miró como si fueran oro. Significaban que si un día su leche no fuera suficiente por causa del estrés y la mala alimentación, su hija no pasaría hambre. ¿Quién haría esto? ¿Quién en ese lugar de miradas críticas y chismes maliciosos tendría un corazón tan bueno? ¿Un vendedor? ¿Otra conserje? Imposible. Nadie allí tenía dinero para tanto. Entonces, ¿quién? La pregunta flotaba en el aire, pero la respuesta no importaba tanto como el acto en sí. Por primera vez en mucho tiempo, Elena no se sentía como un fantasma, luchando sola en las sombras. Alguien la había visto, visto de verdad, y en lugar de juzgarla extendió la mano. Con un cuidado reverente, se limpió las lágrimas, arregló la manta en la nueva cuna y acostó a Sofía sobre el colchón suave. La bebé se acomodó, suspiró y volvió a dormir, pareciendo una pequeña reina en su palacio inesperado. «Mira nada más, mi hija», susurró Elena, una sonrisa genuina, aunque temblorosa, formándose en sus labios. «Tienes un ángel guardián». Ese día, por primera vez, Elena no pasó su descanso de almuerzo mirando hacia la puerta, sobresaltándose con cada sonido. Se sentó en el suelo al lado de la cuna, simplemente observando a su hija dormir con seguridad. El miedo no había desaparecido por completo, pero ahora, al lado de él, crecía una nueva y frágil semilla, la semilla de la esperanza. La gratitud por el regalo anónimo cambió algo en Elena. El miedo todavía era su compañero constante, pero ya no la sofocaba más. Con el corazón un poco más ligero, comenzó a reparar en el mundo a su alrededor, a ver a las personas no solo como potenciales amenazas, sino como personas. Y fue así como comenzó a notar de verdad al callado empleado de mantenimiento, Carlos. Él estaba siempre allí en el fondo del escenario, una presencia silenciosa y constante, arreglando una percha doblada, cambiando una bombilla, ajustando un sensor de alarma. Antes él era solo parte del mobiliario, ahora ella lo veía y percibió que muchas veces él también la veía. El martes, ella estaba limpiando los vidrios de la vitrina del frente y el sol fuerte de la tarde la golpeaba sin piedad, haciéndola sudar y entrecerrar los ojos. Carlos pasó cargando una escalera. Se detuvo por un instante, miró al sol, después a ella. Sin decir una palabra puso la escalera, fue hasta la enorme persiana interna y ajustó el ángulo de las láminas. La luz fuerte fue bloqueada, reemplazada por un brillo suave y difuso. La miró, le dio un breve asentimiento con la cabeza y continuó su camino. Elena se quedó parada, el trapo de limpieza en la mano. Nadie nunca había hecho algo así por ella. Un gesto tan pequeño, tan atento. Al día siguiente, cerca de la máquina de café de los empleados, él estaba allí cuando ella fue a llenar su botella de agua. «Cuidado con el piso cerca del probador 2», dijo él, la voz baja y calma. «Pasé un producto nuevo. Puede quedar resbaladizo por una hora». «Ah, gracias por el aviso, Carlos». Fue la primera vez que ella dijo su nombre. «Es natural». Él la miró y sus ojos azules que ella notó por primera vez no tenían la indiferencia o la lástima que estaba acostumbrada a ver. Había respeto. «Te ves mejor», comentó de forma casual. La observación la tomó por sorpresa. «¿Mejor?» «Sí», menos preocupada. Una ola de calor subió por su rostro. Nadie nunca notaba sus preocupaciones, solo el resultado de ellas. El agotamiento en su cara. Una sonrisa pequeña y genuina brotó en sus labios antes de que pudiera impedirlo. «Creo que tuve una buena noche de sueño», mintió, pero la sensación detrás de la sonrisa era verdadera. «Eso es bueno», dijo él. «Todo el mundo merece una». La conversación duró menos de un minuto, pero resonó en la mente de Elena por el resto del día.
Desde lejos, Carmen observó la interacción con una mirada agria. «Mira eso», cuchicheó a otra vendedora. «La Cenicienta y el bedel. ¡Qué encuentro de almas! Al menos están en el mismo nivel social, ¿no?». La otra vendedora rió, y la risa sonó como vidrio quebrándose para Elena. Pero extrañamente, hoy dolía menos. Ese mismo día en el sótano, mientras Sofía mamaba tranquilamente, acostada sobre una manta suave en su nueva cuna, Elena pensaba en voz alta: «¿Sabes, hija? Hay ese hombre, Carlos. Él es diferente». Sofía la miraba con sus grandes ojos curiosos. «Él me habla no mucho, solo cosas pequeñas, pero él me ve y hoy me hizo sonreír». Sacudió la cabeza, descartando el pensamiento que se formaba. «Me pregunto si él podría ser...». «No, qué tontería. Es imposible. ¿De dónde un empleado de mantenimiento sacaría dinero para comprar todo esto?». La lógica era irrefutable. Su ángel guardián era un misterio, probablemente alguien rico que se equivocó de alguna forma. Un acto de caridad equivocado. Carlos era solo Carlos, un hombre gentil que trabajaba duro, así como ella. Aún así, sus breves encuentros se volvieron pequeños puntos de luz en sus días largos y grises. Una mirada intercambiada en el pasillo. Un «buenos días, Elena», que sonaba más sincero que el de cualquier otra persona. Un día, él dejó una botella de agua fría en el mostrador, cerca de donde ella estaba limpiando, diciendo apenas: «Está muy caliente hoy, no te olvides de hidratarte». Ella no sabía por qué, pero esos gestos minúsculos, esa gentileza silenciosa, comenzaron a reconstruir su confianza en el mundo. No sabía que estaba siendo observada por el CEO multimillonario de la empresa. Solo sabía que un hombre llamado Carlos, con ojos azules gentiles y pocas palabras, la hacía sentirse un poco menos invisible, y en el momento eso era casi un milagro tan grande como la cuna en su sótano. La gentileza de Carlos era un bálsamo, pero la envidia de Carmen era un veneno que esperaba el momento justo para actuar. Y el momento llegó en un jueves gris. Carmen tocó la puerta de vidrio de la oficina del señor Méndez. «Señor Méndez, disculpe molestar, pero estoy preocupada». «¿Preocupada por qué, Carmen? ¿Por las metas de ventas que no alcanzaste este mes?», respondió él sin quitar los ojos de la computadora. «No, señor, por Elena», dijo ella, la voz cargada de una falsa sinceridad. «Y por la seguridad de la tienda, ella ha estado actuando de forma tan extraña, siempre desapareciendo en la hora del almuerzo y siempre va en dirección al sótano». Eso capturó la atención de Méndez. «¿El sótano? ¿Qué haría allí?». «No sé, señor, pero lo que sí sé es que hicimos el balance de la nueva colección infantil esta mañana y faltan 3 conjuntos de regalo, los más caros. Y Elena, bueno, anda saliendo todos los días con una bolsa enorme». Carmen dio la puñalada final. «Probablemente no es nada, pero pensé que usted debería saber». 10 minutos después, el nombre de Elena fue llamado en el sistema de sonido de la tienda. La voz de Méndez era dura como acero. «Elena, presentes en gerencia, inmediatamente». El estómago de Elena se heló. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Diego, que estaba en lo alto de una escalera cambiando una lámpara, sintió un escalofrío. Vio el rostro pálido de Elena y la sonrisa casi imperceptible en el rostro de Carmen. Cuando Elena entró en la sala, Carmen ya estaba allí de pie al lado del gerente con una expresión de víctima. «Elena», comenzó Méndez, yendo directo al punto, «Carmen me informó de un comportamiento tuyo bastante sospechoso. ¿Qué haces exactamente en el sótano durante tu descanso?». El aire no entraba en los pulmones de Elena. «El sótano solo me gusta el silencio para descansar». «¿Silencio?», se burló Méndez. «Y por casualidad necesitas una bolsa gigante para apreciar el silencio.
¿Y qué me dices de 3 conjuntos de bebé de nuestra línea más exclusiva que desaparecieron del inventario? Carmen añadió con voz melosa. No quería acusar a nadie, Elena. Solo me preocupé. Yo no robé nada. La voz de Elena salió más alta de lo que pretendía, temblorosa de pánico e indignación. Yo nunca haría eso. Ah, no. Entonces, vacía tu bolsa ahora aquí en mi mesa, ordenó Méndez. El terror absoluto se apoderó de Elena. Vaciar la bolsa significaría revelar el resto de las cosas de Sofía. Significaría el fin de todo de una manera aún peor. No, susurró, el mentón temblando. No puedo. Para Méndez, aquello era una confesión. Lo sabía. Estás suspendida, Elena, sin pago, obviamente, mientras conducimos una investigación. Ahora sal de mi oficina y vacía tu casillero. El guardia te va a acompañar hasta la puerta. Humillada, aplastada, fue conducida fuera de la oficina bajo la mirada victoriosa de Carmen. Los otros empleados desviaban la cara fingiendo trabajar. Nadie dijo una palabra. Nadie la defendió. La soledad era aplastante. No esperó por la investigación. Sabía que era una farsa. En su casillero, con las manos temblando, tomó su bolsa. En un pedazo de papel de pan, escribió con un lápiz quebrado. Renuncio. Dejó la nota sobre la mesa de un supervisor y caminó hacia la salida sin mirar atrás. Las lágrimas solo vinieron cuando la puerta automática se cerró, separándola de su único medio de sustento. Desde lo alto de la escalera, Diego vio todo. La rabia que sintió era fría, precisa y absoluta. Bajó los escalones, el rostro una máscara impenetrable. ¿Qué pasó?, preguntó a una vendedora más joven que parecía genuinamente triste. El señor Méndez acusó a Elena de robo por unos vestidos de bebé que desaparecieron. La suspendió. La muchacha susurró. Era todo lo que él necesitaba saber. Esa noche la tienda estaba nuevamente oscura y vacía, pero esta vez Diego no estaba allí para un acto de gentileza. Estaba allí para un acto de justicia. En la oficina de seguridad se sentó frente a los monitores. «Veamos tu teatro, Carmen», murmuró a las pantallas. Accedió a las grabaciones del día, le tomó menos de 20 minutos. Allí estaba en video de alta definición. Carmen, mirando a los lados, tomando los conjuntos de bebé y escondiéndolos en el fondo de su propia bolsa de marca. Luego sacó las imágenes de la salida de empleados, Elena saliendo, el rostro cansado, y Carmen saliendo 10 minutos después, con la bolsa llena de mercancía robada. Con algunos clics, editó los 2 videos, poniéndolos lado a lado. Creó un correo anónimo, adjuntó el archivo y lo envió a 2 personas, señor Méndez, y más importante, a la directora de Recursos Humanos del conglomerado, una mujer conocida por su política de tolerancia cero con robo y falsas acusaciones. El asunto del correo era simple: justicia. Se levantó y salió de la oficina. La inocencia de Elena estaba probada, pero él sabía que eso no era suficiente. El daño en su alma ya estaba hecho, y ella se había ido. Los días que siguieron al despido fueron un borrón de pánico silencioso. Elena pasaba las horas en su pequeño apartamento con Sofía en los brazos, el teléfono en la mano, llamando a cada anuncio de empleo de limpieza o mesera que encontraba. Las respuestas eran siempre las mismas. Necesitamos a alguien con disponibilidad total. ¿Tienes referencias de tu último empleo? No podemos tener niños en el lugar de trabajo, señora. Cada no era un clavo más en su ataúd financiero. El señor Rodríguez, el propietario, ya había llamado 2 veces. El dinero se estaba acabando. La desesperación era un sabor metálico en su boca. Esa tarde estaba en la sala de espera de una agencia de empleos barata, un lugar gris que olía a café viejo y desesperanza.
Sofía dormía en su regazo, ajena a la ansiedad de su madre. En una esquina, una televisión vieja transmitía un canal de noticias de negocios en volumen bajo. Elena no estaba prestando atención, su mente repasando la última entrevista humillante, hasta que una voz familiar la hizo levantar la cabeza. No era la voz de Carlos, el empleado de mantenimiento, baja y calma. Era una voz más fuerte, más confiante, pulida por la educación y el poder, pero la cadencia, el timbre, era inconfundible. En la pantalla, el hombre que ella conocía como Carlos estaba en un podio, micrófonos apuntados hacia él. No usaba un mono azul, sino un traje caro que parecía haber sido cosido en su cuerpo. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado y sus ojos azules brillaban con una intensidad que ella nunca había visto. La leyenda en la pantalla decía: Diego Ruiz, CEO del grupo comercial Prestigio, anuncia la expansión nacional. No, no puede ser, Elena susurró, el corazón deteniéndose por un latido y después disparándose en un ritmo frenético. Nuestro compromiso, decía el Diego de la TV, no es solo con la moda, sino con las personas. Estamos abriendo más 100 sucursales, generando 5,000 nuevos empleos e implementando un nuevo programa de bienestar para todos nuestros colaboradores, desde el piso de fábrica hasta la directiva. Era él, sin duda. El mismo rostro, la misma gentileza en los ojos, ahora proyectada para una audiencia de periodistas. Carlos, su Carlos, el hombre que ajustó la persiana para protegerla del sol, el hombre que la avisó sobre el piso resbaladizo, el hombre que la hizo sonreír. Y todo era una mentira. El shock inicial dio lugar a una ola de humillación tan caliente y abrumadora que la dejó mareada. Él no era un colega, él era el dueño de todo, el rey disfrazado, paseando entre los plebeyos. Él me estaba observando. Ahí el pensamiento la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Todo el tiempo. Él sabía de ti, mi amor, le susurró a Sofía. La cuna, la nota, fue él. La gentileza que la había salvado ahora parecía una crueldad. Ella no había sido ayudada por un ángel anónimo, había sido un proyecto de caridad para un multimillonario aburrido, un experimento social, una historia para contar en alguna cena de lujo. No van a creer lo que vi que hacía una de mis conserjes. La vergüenza la quemó por dentro. Él la vio en su momento más vulnerable, en su escondite secreto, y en lugar de simplemente ayudar, la engañó. Él la observó, analizó, y ella como una idiota sonrió para él, agradecida por sus migajas de atención. La mujer en la recepción llamó su nombre, pero Elena no oyó. Se levantó, la decisión tomada, clara y afilada, como un trozo de vidrio. No podía quedarse más en esa ciudad. No podía arriesgar encontrarlo de nuevo. No podía vivir con el recuerdo de haber sido el juguete de un hombre rico. Esa misma noche empacó sus pocas cosas en 2 cajas de cartón, pero había una última cosa que hacer. Necesitaba ir hasta allí, hacerle saber que ella sabía. Con Sofía segura en su pecho, fue hasta la tienda. Las luces estaban apagadas. Conocía una puerta de servicio en la parte trasera que nunca cerraba bien. Entró al edificio oscuro, el corazón latiendo fuerte, no de miedo, sino de una resolución amarga. Bajó al sótano por última vez. El pequeño depósito estaba allí, con la cuna blanca brillando en la penumbra. Con la mano temblorosa, dejó una nota sobre el colchón vacío, en el mismo lugar donde él había dejado la suya. Mientras tanto, Diego, habiendo recibido la noticia del despido de Carmen y la readmisión de Elena por RH, sentía un alivio inmenso. Condujo hasta la tienda, seguro de que la encontraría al día siguiente para tal vez, finalmente comenzar a ser honesto. Impelido por un presentimiento, fue directo al sótano, al pequeño depósito. Abrió la puerta y lo que vio lo heló. La cuna estaba vacía.
los suministros todos acomodados en una caja en la esquina. Parecía limpio, estéril, abandonado, y sobre el colchón un pedazo de papel. Lo tomó. La caligrafía de ella era delicada, pero las palabras eran duras. Gracias por su proyecto de caridad, señor CEO. Espero que haya rendido un buen informe. Devuelvo su inversión. Nosotras no necesitamos su lástima. Diego arrugó la nota en su mano. No, Elena, no. Corrió fuera del depósito, del sótano, de la tienda oscura, pero solo el silencio respondió. El secreto que mantuvo para protegerla se había convertido en el arma que la alejó para siempre. Elena huyó. Con el poco dinero que le quedaba, alquiló un cuarto mohoso en una pensión del otro lado de la ciudad, un lugar donde nadie la conocería. Su plan era simple, juntar algunos centavos con trabajos ocasionales e irse al interior, muy lejos del fantasma de Diego Ruiz. Pero el destino o la mala suerte tenían otros planes. 3 días después, Sofía comenzó a llorar. No era el llanto de hambre o capricho, era un llanto agudo, sufrido. Su piel pequeña quemaba al tacto. Fiebre, una fiebre alta y asustadora que no cedía con baños tibios o con el antifebril barato que Elena consiguió comprar en la farmacia. «Calma, mi amor, calma», decía Elena, el pánico subiendo como una marea. «Mamá te va a cuidar». Cuando la respiración de Sofía se volvió rápida y superficial, Elena no dudó. Envolvió a su hija en la única manta que tenían y corrió al hospital público más cercano. La emergencia era un caos de voces, dolor y desinfectante. Después de una espera que pareció una eternidad, un médico exhausto examinó a Sofía. «Es una infección respiratoria fuerte», dijo él, la voz grave. «Está deshidratada. Necesita ser internada inmediatamente para recibir antibióticos por vena». El alivio de Elena duró apenas un segundo. En la recepción, una mujer de rostro impasible le dio la noticia. «Para la internación necesitamos un depósito de 500 euros para cubrir los costos iniciales de los medicamentos». «¿500?» La palabra salió sin sonido. Elena buscó en la bolsa. Tenía 63 euros y algunas monedas. Yo no tengo eso ahora, pero cobro la semana que viene. Puedo firmar un pagaré, dejar mis documentos». «Lo siento, señora». La recepcionista recitó el reglamento con el tedio de quien ya lo había hecho 1000 veces. «Sin el depósito, no puedo liberar la cama. Puede ser medicada aquí en emergencia y después la señora se la lleva a casa». «Pero el médico dijo que necesita ser internada». La voz de Elena se quebró en desesperación. «Por favor, mi hija está quemándose de fiebre. Por favor, señorita, tenga un poco de compasión. Yo solo sigo las reglas». Fue en ese momento, en el auge de su desamparo, que una voz atravesó el caos. Una voz que ella conocía muy bien. «¿Cuánto cuesta internarla en el mejor cuarto privado que tengan?» Elena se volteó. Allí estaba él, Diego. No el CEO pulido de la TV, ni el empleado humilde de la tienda. Era un hombre con ojeras, la barba sin afeitar y el cabello rubio despeinado. La preocupación en sus ojos azules era real y abrumadora. Antes de que Elena pudiera decir cualquier cosa, él se volteó hacia la recepcionista, que ahora lo miraba boquiabierta. «Yo pago», dijo él, la voz no dejando espacio para argumentos. «Yo pago todo ahora. Solo cuídenla». Lanzó una tarjeta de crédito negra en el mostrador y llamen al mejor pediatra del hospital inmediatamente. Minutos después, Sofía estaba siendo instalada en un cuarto privado, limpio y silencioso. Una enfermera hábil encontró su vena pequeña e inició el goteo del suero. Elena se quedó al lado de la cunita hospitalaria, la mano en el pecho de su hija, sintiendo la respiración de ella calmarse lentamente. Cuando la puerta se cerró y quedaron a solas, la rabia y la humillación de Elena volvieron con fuerza. «¿Qué haces aquí?», siseó. «¿Cómo me encontraste? Contraté gente para buscarte. No duermo bien desde que desapareciste».
dijo él, la voz ronca. Elena, viniste a ver el final de tu historita. Ella lo cortó, la voz temblando de dolor. La conserje tonta que pierde todo y termina en la alcantarilla con la hija enferma es un final dramático suficiente para tu informe. Para con eso. Él dio un paso hacia adelante. No tiene nada que ver con eso. Yo fui un idiota, un cobarde. Mentí sobre quién era porque no sabía cómo ayudar sin asustarte. Me equivoqué. Pero lo que siento, la preocupación, eso es real. ¿Preocupación? Ella rió, un sonido amargo. ¿Culpa? Él no respondió. Solo se quedó allí parado en la esquina del cuarto, y no se fue. La noche se arrastró. Diego salió y volvió con café que ella rechazó y un sándwich que ella ignoró. Trajo una manta y la puso sobre los hombros de ella. No habló más, solo se quedó de vigilia con ella. Su presencia silenciosa era un ancla en el mar de miedo de ella. Al amanecer, el médico trajo buenas noticias. La fiebre había cedido. La infección estaba bajo control. Sofía estaría bien. Un alivio profundo y exhaustivo recorrió el cuerpo de Elena. Finalmente, se permitió sentarse en el sillón al lado de la cama. Diego se acercó a la cunita. Sofía abrió los ojos. Ya no más los ojos febriles y asustados, sino sus ojos de bebé, claros y curiosos. Miró al rostro de Diego, que la observaba con una ternura infinita. Entonces, la pequeña mano de ella se estiró por entre las barras. Instintivamente, Diego ofreció su dedo índice. La manita de Sofía se cerró alrededor de él, sosteniéndolo con una confianza simple y absoluta. Elena observó la escena. Su hija, su vida, sosteniendo el dedo del hombre que había tratado de odiar. En la luz suave de la mañana, él no era el CEO, ni el empleado, ni un mentiroso. Era solo Diego, el hombre que apareció cuando ella más lo necesitaba, el hombre que se quedó toda la noche en silencio. Y de alguna manera, ella supo que el dedo que su hija sostenía ya no pertenecía a un extraño. Después de que Sofía recibiera el alta, Diego no la llevó de vuelta a la pensión mohosa. Las llevó a un apartamento hotel claro y aireado, con una cocina abastecida y una vista a un pequeño parque. «Es solo hasta que te recuperes», dijo él antes de que ella pudiera protestar. «Un lugar seguro para cuidar a Sofía. Por favor, Elena, acepta esto. No como caridad, como una disculpa de un amigo». La palabra amigo flotó en el aire. Cansada demasiado para luchar, ella aceptó. Algunos días después, mientras Sofía tomaba una siesta en una cuna de verdad en el cuarto de al lado, Diego fue a visitarla. Usaba ropa casual, pero el aura de CEO aún lo rodeaba. Estaba visiblemente nervoso. «Elena, he estado pensando», comenzó él, las manos en los bolsillos. «Quiero ofrecerte un empleo en la oficina de la empresa, un cargo de asistente en el Departamento de Bienestar de los Empleados. El salario es excelente. El horario es totalmente flexible para que cuides a Sofía. Y claro, la empresa cubriría la mejor guardería de la ciudad. Era la solución perfecta, la respuesta a todas las oraciones que había hecho en la oscuridad de su antiguo apartamento. Era seguridad, dignidad y un futuro. Y ella dijo, no, no. Elena habló, la voz calmada y firme, sin una pizca de vacilación. La mujer que tartamudeaba de miedo frente al señor Méndez ya no existía. «Diego, estoy más agradecida de lo que puedo expresar por todo lo que has hecho. Salvaste a mi hija, pero no puedo aceptar un empleo que nació de la lástima». Diego la miró fijamente, choqueado. «Lástima. No es lástima. Es una solución lógica. Es una solución que creaste porque te sentiste culpado». Ella replicó, pero sin rabia. Había solo una claridad tranquila en sus ojos castaños. «Necesito algo que haya conquistado, un empleo que consiga porque soy la mejor candidata».
no porque el CEO me vio amamantando a mi hija en un sótano. ¿Entiendes? Mi valor no puede venir de tu compasión. Él se quedó en silencio por un largo momento, asimilando las palabras de ella. La lógica de CEO, la manía de resolver todo con dinero y poder, se desmoronó ante la integridad de ella. Una sonrisa lenta y genuina se extendió por su rostro, una sonrisa de pura admiración. «Tienes toda la razón», dijo él, la voz finalmente perdiendo la formalidad. «Soy un idiota, siempre tratando de arreglar todo como si fuera un negocio». Se acercó deteniéndose a una distancia respetuosa. «La verdad, Elena, es que no te ofrecí el empleo porque necesite más una empleada. Tengo miles. Te lo ofrecí porque era la única manera que mi cabeza de empresario logró pensar para mantenerte a ti y a Sofía en mi vida». El corazón de Elena dio un salto. «¿En tu vida?» «Sí», confesó él. Y por primera vez, ella vio al hombre detrás del disfraz y el traje. Solo un hombre vulnerable y sincero. Cuando miré por la rendija de esa puerta, no vi a una empleada quebrando las reglas. Vi fuerza, vi un amor que nunca había conocido. En ese sótano oscuro encontré todo lo que faltaba en mi ático de lujo. No quiero ser tu jefe, Elena, y sé que no merezco ser nada más, pero me gustaría tratar de ser un amigo, el tipo que te ayuda a montar los muebles, el tipo que tiene el honor de ver a Sofía dar sus primeros pasos. 6 semanas después, el sol de la tarde doraba la hierba del parque. El sonido era de risas de niños y conversaciones de padres. En uno de los columpios, Diego, con las mangas de la camisa arremangadas, empujaba a una Sofía que se reía a carcajadas con cada movimiento. «Más alto», bromeaba él. «La pequeña jefa ordena más altura». Sentada en un banco cercano, Elena los observaba. Había conseguido un empleo por su cuenta, como recepcionista en una pequeña oficina de abogados. Era un comienzo y era suyo. El apartamento ahora era pagado por ella. La vida era suya. «Cuidado ahí, vas a ensuciar el pantalón caro de pasto», dijo ella, una sonrisa jugando en sus labios. Diego la miró por encima del hombro, el sol brillando en su cabello rubio. «No importa, creo que prefiero este uniforme». Detuvo el columpio y tomó a Sofía en brazos, quien inmediatamente extendió los bracitos hacia Elena. Se la entregó a su madre y se sentó a su lado en el banco. Por un momento, los tres se quedaron en silencio, solo disfrutando el calor del sol y la presencia del uno al otro. No había más disfraces, ni secretos, ni sótanos. Juntos, sin siquiera darse cuenta cuándo exactamente pasó, habían encontrado el camino de ese depósito oscuro y solitario hacia la luz infinita del sol. Y era apenas el comienzo.